Aquí, justamente en el Centro Universitario Continental y sus amigas Impulso Rosa, estamos muy preocupadas y ocupadas con el tema de crianza positiva. Nosotras como mamás siempre nos cuestionamos de por qué los hijos no vienen con un manual. Más sin embargo, hoy hay escuela para padres y hay muchísimos cursos para saber cómo manejar las emociones con tus hijos y más en la adolescencia, que es súper difícil, ¿verdad? Hoy la película de Intensamente, por ejemplo, está muy en boga porque precisamente te hablan de esos cambios que tienen cuando van de primaria, secundaria, prepa y cómo las emociones se apoderan de tus hijos. Hay un tema que verdaderamente vale la pena destacar, que es la crianza positiva. No sabemos cómo manejar las emociones de nuestros chicos, pero Abby Cerón, además de ser directora de prepa del Centro Universitario Continental, también es mamá de 2 hijos y justamente adolescentes. Entonces, claro que es una voz calificada para compartirnos, Abby, ¿cómo manejamos las emociones de los chavos cuando ya no son tan moldeables ni tan manejables? ¿Qué hacer? Sí, efectivamente, primero, muchísimas gracias por la invitación. La realidad es que cuando hablamos de crianza positiva, pues todos nos imaginamos que es esta cuestión de ser muy positivos en todo, pero tenemos primero que entender cuál es el concepto real de lo que es la crianza positiva. Básicamente, cuando hablamos de crianza positiva, tenemos que entender que son esas prácticas que tienen los padres de familia o los tutores de los niños, niñas o adolescentes en lo que es pues su educación, ¿no? La crianza positiva se basa en el derecho y en el respeto que tenemos que tener hacia nuestros hijos. Cuando hablamos también de crianza positiva, pues puede sonar muy fácil, ¿no? Pero justo ayer, platicando en casa que iba yo a tener esta charla contigo, decíamos, pero ¿cómo hacerlo si perdemos los estribos también los papás? Ah, claro. ¿Por qué? Pues porque de pronto no comprendemos a nuestros hijos en la parte emocional. Cuando hablamos de crianza positiva, se trata también de evitar esos gritos, esos regaños, esas palabras a veces que lastiman a nuestros hijos. Pero como padres en la desesperación, ¿no? Porque queremos que se haga lo que nosotros decimos, es bastante complicado, ¿no? Hablamos de que la crianza positiva pues busca una disciplina no violenta. Sin embargo, yo preguntaría, ¿cuántos de los que nos ven o nos escuchan primero controlan sus emociones para poder llegar a hablar de crianza positiva? Es muy complicado, ¿no? También tenemos que entender algo muy importante. A mí me criaron de una manera completamente diferente a como seguramente nosotros estamos criando a nuestros hijos. Exactamente. Los entornos son diferentes. Sí. El entorno, hablo de seguridad familiar, cultural, las megatendencias, son cosas que pues nuestros padres en algún momento pues nos educaron como pudieron. Claro. Eso es una realidad. Y nosotros de manera cíclica pretendemos hacer exactamente lo mismo como nos vinieron educando. Pero hay mucho ese cuestionamiento de que antes nos educaban más fuerte, más firme, había disciplina, a lo mejor si tú quieres con el castigo del cinturonazo, la chancla, etcétera, pero sin embargo somos buenas personas, ¿no? Somos gente trabajadora, honrada, esforzada, y hoy vemos que los niños, sus emociones son sumamente frágiles. Hablamos de los derechos de los niños, pero también nosotros tenemos derechos como padres, y debemos de hablar de esa reciprocidad. Es muy complicado, ¿por qué? Es muy complicado, creo yo, primero porque nadie nos ha enseñado a ser padres, ¿no? Claro. Y es algo de lo que yo quisiera platicar ahorita en un ratito contigo, porque como nos educamos para, bueno, yo de formación soy licenciada en economía, ¿no? Yo me formé para ser economista. Me formé como maestra en educación. Tú te formaste como contadora, pero ¿por qué no formarnos también como padres? La pregunta o más que la pregunta, a lo mejor también es la parte en la que dirían los padres, ¿y a mí quién me va a enseñar a ser papá? ¿Por qué creen que me van a enseñar a ser papá? ¿O qué creen que me falta, no? También esa parte de no querer aceptar que tenemos que aprender a ser papás, claro. ¿No? Esa es una realidad. Cuando hablamos de este cuidado cariñoso, todo lo que yo acabo de decir que no debemos de hacer, ¿no? En lo que se basa la creencia positiva, yo lo podría reducir a una palabra, que es criar a nuestros hijos basado en el amor. Todo eso, ¿quién no quiere a sus hijos, no? Claro, todos queremos a nuestros hijos.
Sin embargo, también tenemos que darles esas herramientas que con el tiempo tiene que ver con la cuestión emocional, para que ellos también, pues de alguna manera sepan cómo ser hijos. Claro. Y es que hoy nos enfrentamos a retos enormes a como fuimos nosotros educados. Hoy los chicos tienen saltos cuánticos en su educación. Tienen redes sociales, tienen Big Data, tienen inteligencia artificial. Eso no lo teníamos. Entonces, hoy todo se polariza demasiado. Hay mucha información, poca formación. Y la verdad es que nosotros como papás no estamos entrenados para. A mí me dijeron, oye, bloquéale las páginas tales y tales a tus hijas. Más me tardé en aprender cómo bloquearlas cuando ellas ya habían entendido cómo desbloquearlas. Entonces tampoco es el tema. Y sin embargo, anteriormente, aunque pudiera parecer que los papás eran más desconectados porque era muy difícil que te dieran un abrazo y te dijeran cómo te querían y que, te digo, todo era chanclazo y cinturonazo, a pesar de eso, no veo lo que hoy vemos en las escuelas: depresión, ansiedad, intentos de suicidio, cóters, o sea, está fuertísimo. Y todo es un manejo de emociones. ¿Cómo lograr que los papás tengan un bienestar integral para sus hijos? Que entiendan que la canasta básica ya es leche, huevos y psicólogo, que lo vean de una forma muy normal. Como tú dices, así como te duele la panza, vas al gastro, te duele el corazón, vas con el cardio. Si te duele la mente y el alma, hay que ir con un psicólogo, es lo más natural, hay que aprender a pedir ayuda. Hoy necesitamos ayuda a los papás. Así es. ¿Cómo lograr que generemos este ambiente integral en las familias donde verdaderamente el tema número uno sean las emociones? A los hombres no les enseñan a mostrar sus emociones, al contrario, los hace sentir débiles porque así les dijeron, llorar es de niñas y no lloran. Porque es cultural. Y está mal, es una emoción. ¿Cómo podemos nosotros transitar y moldear a estas nuevas generaciones en un ambiente respetuoso, pero sí con disciplina, que no trastoque precisamente y se convierta en fragilidad, que es lo que no queremos? Bien, pues cuando hablamos de esta técnica que establece la UNICEF de las 2C y las 2R, que tiene que ver con calmar, conectar, regular y resolver, yo cuando veo la parte de calmar, pues a mí me parece que los que tendríamos que calmar no somos los papás para poder calmar a los hijos. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues a través de generar respiraciones con mi hijo, seguridad o algunas técnicas que más adelante vamos a platicar. Conectar. Cuando tratamos de conectar, tiene que ser una conexión genuina con nuestros hijos y esto tiene que ver con comprender la emoción de mi hijo, validar la emoción que él está sintiendo. Y hay algo bien importante aquí que yo quiero recalcar. Lo más importante de esto es que nosotros tenemos que comprender y validar las emociones de nuestros hijos, que no es lo mismo a validar comportamientos. ¿Por qué? Yo puedo validar la emoción de mi hijo, ok, entiendo que estás enojado, triste, todo lo que tú me quieras decir, pero lo que yo no puedo validar es que rompas una puerta, rompas un cristal, te salgas corriendo, etc., ¿no? Y sobre todo en los adolescentes, pues esto es mucho más complicado, ¿no? Los adolescentes, si bien sabemos, pues ellos tienen una madurez de su corteza prefrontal que se va haciendo desde los 12 hasta los 22 años. Mi hijo un día me dijo, mamá, recuerda que el adolescente soy yo. En ese momento yo entendí claramente que efectivamente, pues la adulta soy yo, yo no me puedo poner como él. O pedirles que te entiendan porque ellos nunca han sido adultos, así pero es. tú sí. Nosotros ya fuimos niños, claro. Así es, o adolescentes. ¿Cómo generar estos acuerdos también con nuestros adolescentes? Pues establecer límites, desde luego, generar esos acuerdos, pero además cumplir con esos acuerdos. Y yo cuando te hablaba de la curiosidad genuina que tenemos de nuestros hijos o esa curiosidad cuando les preguntamos o vamos por ellos a la escuela o cuando en la tarde los vemos, las madres trabajadoras, cuando los vemos, ¿cómo te fue? Y tu hijo te dice, bien, es cuando nosotros tenemos que incorporar, sí, bien, pero ¿cómo? ¿No? Okay. Alguna vez yo leía que existen más de 100 palabras para poder decir cómo te encuentras en ese momento y siempre lo que nosotros decimos es bien. Bien. Ay, sí. Y aparte con mueca. Y te ponen la cara. Y los clásicos ojitos de huevo cocido. Que tú dices, por Dios, yo fui así, que fue lo peor, ¿no? Entonces, sí. Realmente conectar. Yo creo que es el reto que hoy tenemos de papás con hijos. Ayer veía yo un video súper interesante donde le hacen una prueba a un grupo de niños y les dicen, ¿qué prefieres, el juguete nuevo o tiempo con tus papás, no?
Entonces algunos dijeron, el juguete, porque de todos modos mis papás no tienen tiempo para jugar conmigo. Sí. Entonces es muy fuerte porque según nosotros son nuestra prioridad, pero no se los enseñamos con cosas que son de calidad, ni siquiera cuánticas, o sea, no es necesario la marca de la playera, el carro, etcétera. Necesita nuestro tiempo. Y conectar hoy con nuestros hijos no hay forma de, si ni siquiera los conocemos en lo básico. Así es. Sus amigos, sus gustos. A veces le preguntas, ¿cuál es el color favorito de tu hijo? Y, no sé. Negro. Así es. Así es. Exacto. Entonces, yo creo que estos son temas muy importantes, pero tenemos que tener la disposición y la apertura para aprender cosas nuevas. Tenemos que tener la apertura para decir, me voy a entrenar para ser un mejor papá y una mejor mamá, porque además el tiempo se nos va bien rápido. Y cuando entendemos que se nos va el tiempo, ya no podemos dar marcha atrás. Dejaron de ser niños, dejaron de ser adolescentes, se fueron a la universidad y se fueron de la ciudad o del país. Y queremos regresar el tiempo y ya no podemos. Sí, tenemos que recordar que las etapas más importantes de los niños o nuestros adolescentes, pues es esta formación que tienen de los 0 a los 7 y de los 7 a los 14, cuando ellos ya tienen totalmente su personalidad establecida. Y nosotros estamos en tiempo de poder ayudarlos y de poder apoyarlos y formarlos, como tú bien lo dijiste, para que sean seres de bien, ¿no? Pues padrísima esta plática. No dejen de vernos en el siguiente podcast. Tenemos que tener la disposición de aprender cosas nuevas y aquí un poquitito, pero podremos compartirte algo. Gracias.